Muy bien, amigos, vamos ahora con otra de las parábolas que nos relatara el Señor Jesús y que nos deja tan buena enseñanza. En realidad yo tendría que haber comenzado por esta parábola que voy a comenzar hoy, porque es la primera que figura en el capítulo 13 de Mateo y también da una introducción al propósito de las parábolas. Así que sin más, vamos directamente, esta va a ser un poquito más larga que las anteriores, sin más, vamos directamente a la lectura en Mateo capítulo 13, al comienzo nomás, dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, ahí comienza. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir, piense, observe. Ahí termina el relato de la parábola. Continúa ahora diciendo, porque ahora viene el porqué de las parábolas. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, atención a lo que les dijo porque es bastante difícil de digerir, Atención. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, los discípulos, os es dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué tal? Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Suena raro esto, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurado, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Aquí deliberadamente Jesús está diciendo, a ustedes les es revelado el misterio del reino de los cielos, pero a los otros no. Y después dice, porque al que tiene se le va a dar y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a ser quitado. ¿No parece arbitrario? ¿No parece injusto esto? Bueno, sí, parece. Muchas cosas parecen en la Biblia, pero hay que ahondar, hay que pensar, hay que pedir gracia de Dios para entender, para entender. ¿Qué había pasado? La respuesta está en el versículo 13. Les hablo por parábolas, perdón, la respuesta está en el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. La idea era esta. Israel no tenía interés. La mayoría de las personas no tenían interés. Y aquí tenemos una verdad interesante. Dios no tiene nada que decirle al que no tiene, al que no muestra ningún interés. Vamos a empezar por ahí. Dios no tiene nada que decirle al que no demuestra interés. Es demasiado precioso lo que Dios tiene para que uno oiga pesadamente. Eso había sucedido con Israel. Eso había sucedido con los profetas. Por eso es que les hablaba por parábolas. ¿Por qué? Porque la parábola tiene en realidad dos propósitos. Al que tiene interés y le interesa, justamente, vaya la redundancia,
A esa persona le pica el bichito y dice, a ver qué quiere decir con esto. Y al que no tiene interés dice, ¿qué me voy a poner a hacer un trabajo mental? Bueno, eso divide a las personas. La persona interesada en las cosas de Dios va a encontrar a Dios y va a encontrar las cosas de Dios. Al que no le interesa, y cuántas veces hemos tratado de hacerle entender al que no quiere entender, aquel que a veces por respeto nos escucha, seamos sabios y no perdamos el tiempo. Jesús no lo perdió. Pero ahora, más abajo, Él va a explicar la parábola del sembrador. Y acá vamos a ver cosas muy interesantes. Verso 18 en adelante. Oíd vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Son los discípulos, los que quedaron aparte, los que tenían interés. Oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está explicando ahora Jesús. Cuando uno oye y no entiende, ¿por qué no entiende? Porque la semilla había caído en un terreno duro, no había penetrado en la tierra. Y ustedes saben lo que pasa cuando hay una semillita que es alimento para los pájaros, y la vista que tienen los pájaros la ven inmediatamente y vienen tipo avión así, y se comen la semilla. El terreno había sido demasiado duro, es junto al camino, en el camino, donde estaba pisoteado, endurecido. Representa al maligno, representa a Satanás, que cuando una persona no entiende, por dureza de corazón, y por eso no atiende, le es robado aquella semilla y no lleva fruto. Miren, es la dureza de corazón la que embrutece, como lo he dicho alguna otra vez, embrutece la capacidad de entender. La dureza de corazón embrutece la capacidad de entender. Cuando algo no se entiende, tampoco interesa. Cuando algo se entiende porque uno ha hecho un proceso mental para comprender, ese algo penetra, ese algo es oído adentro, eso no te lo pueden robar, eso queda. Aquellas cosas que te interesan, esas cosas que te atraen porque te interesan, te quedan dando vuelta en la cabeza y en el corazón, y no te las pueden quitar los demás. Pero cuando no hay interés, le cae a uno y le resbala. Entonces le es robado. Es como si no hubiera oído nada. Pero sigamos leyendo. Ese fue el terreno más duro. Hay otro terreno que es distinto. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este tampoco lleva fruto, aunque al principio parece que la plantita ha nacido, pero no tiene raíz. Dice que la recibe con gozo, con entusiasmo. Representa a las personas que aceptan fácil, pero rechazan fácil también, o se cansan. No tiene profundidad. La palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, para que lleve fruto, tiene que caer profunda en la vida. No se puede tomar las cosas de Dios como algo superficial. Sí, mucho entusiasmo. Mi suegra tenía un dicho, fuego de paja. Se prende, se apaga inmediatamente. Así es el que cayó entre pedregales. Una capita, puede ser una persona sensible. ¡Ay, qué sensible decimos! Pero es una capita por arriba. Abajo es duro como una piedra. Tampoco lleva fruto. Y viene otro terreno. El versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es otro terreno distinto. En realidad lo que quiere decir que cayó la semilla donde había otras semillas de espinos, de yuyo. Cuando nació la plantita, también nacieron los espinos, los yuyos, y ustedes saben cómo es la naturaleza de los yuyos. Los espinos.
son muy rápidos para crecer y ahogan la plantita y no puede llevar fruto. En este caso tuvo profundidad. En este caso tal vez echó una buena raíz, pero fue ahogada la planta por otras cosas. Es interesante que acá dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahora, acá hay una cosa muy profunda, amigos, para decir. Uno puede pasarse la vida reuniéndose en una congregación. Repito, puede pasarse la vida, puede tener cierta profundidad, pero hay otros intereses. Y acá es lo grave. Los afanes por las cosas de este mundo, de este siglo, son mayores que el hambre de la palabra de Dios. Y el engaño de las riquezas. ¿Cuánta gente se arrima al Evangelio porque quiere que le vaya bien? No le interesa el Evangelio, le interesa que le vaya bien aquí. He ahí una planta de espinos que ahogará y no llevará fruto. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Para investigar. ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Qué es lo que más me interesa? Bueno, pero luego dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Entiende en todo el sentido de la palabra. Entiende la palabra. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tenemos aquí también que no todo cristiano produce fruto de la misma manera. Dice que hay diversidad. Algunos 100%, otros 60% y otros 30%. Pero llevan fruto. Llevan fruto. Bueno, ahí tenemos entonces, así, bastante rápido, ¿no? A vuelo de pájaro casi, la parábola del sembrador. Espero que pueda servir de ayuda para alguien. Que Dios les bendiga, amigos.